Ya chicos, chicos y chicas, voy a correr esto hacia arriba. Ya, ya. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todos los que estén llegando. Ya, hoy día vamos a continuar con Historia de Chile, como es la tradición de los martes y los miércoles, y vamos a continuar con la temática de la economía en el siglo XIX. Ya la clase de ayer analizamos el periodo antes de la Guerra del Pacífico, nos enfocamos en que Chile era fundamentalmente un país exportador de cobre, ya, que empezaba a vivir una leve modernización en ciertos sectores de la economía, fundamentalmente en la minería y las grandes urbes, y que esto generaba ciertas consecuencias como la migración campo-ciudad, ya que empieza a nacer en este momento de forma fuerte, constante, eh, ciertos medios de comunicación y transporte, como el ferrocarril, por ejemplo, y una gran crisis que se empieza a vivir a partir de 1873 y que termina siendo la solución la guerra del Pacífico, esta incorporación de este nuevo producto a la exportación chilena que va a ser el salitre, ya igual hemos hablado un poco en las clases de la guerra del Pacífico. Hoy día vamos a analizar sus características generales y vamos a tener, como siempre, un test, ¿ya? Pero lo particular de la clase de hoy es que, no sé si se han dado cuenta, pero en este ítem de la PSU Historia de Chile aparecen varios gráficos, gráficos estadísticos, y resulta que en esta temática es donde mayores casos se dan de gráficos. Ya no sé si se han dado cuenta, pero tanto los ensayos que han hecho siempre sobre la economía del siglo XIX aparecen gráficos. Ayer trabajamos algunos y hoy día, de nuestras 5 preguntas del test, 4 son de gráficos. Ya, por lo cual vamos a trabajar eso. Y en nuestra clase, cada una de las temáticas que yo voy explicando va a aparecer un gráfico que yo saqué de preguntas tipo PSU y que vamos a ir explicando poco a poco para la idea de ir trabajando estabilidad. Ya hay las probabilidades de que salga una pregunta de gráfico en esta temática es muy alta. Ya por eso hoy día vamos a trabajar mucho gráfico. La idea no solamente ir trabajando en textos, como lo hemos hecho en otras preguntas, sino que en este caso trabajar gráficos. Ahora, jóvenes, las normas de protocolo de siempre, ingresar con el mail institucional, micrófono apagado, solo para aportes alusivos a la clase, lo mismo que la cámara y el chat. Y lavar constantemente las manos y el distanciamiento físico. ¿Ya? Ahora, como siempre, ¿cómo se sienten? ¿Qué número? Yo, por ejemplo, hoy día me siento, podríamos decir un 7. ¿Ya? Tengo bastante frío. Mi sueño. Me tuve que levantar muy temprano. 8, la Belén. Chuta, con sueño. 1 y 7, señor Matías. Resfriado. 7 la Renata. Ya, como cara de día miércoles. Ya. 3, Constanza, porque hoy no está acostada. Primer día, Constanza, que no se acostada. La Sofía en 8. Todos varios con sueño hoy día. Es que está ideal para estar acostado hoy día. Está como frío, el sonido de la lluvia. Sí, está como para estar acostado. Sí. Ya, 1 y 6, dice Luis. Luis, chuta, Luis, pase que sigue resfriado. Te voy a dar algo calentito. Eso ayuda. Nicolás López, 1. Oh, la máquina de mocos de ese señor Nicolás, resfriado. Luis, 1 y 6. Ya, muy bien. Ya, chiquillos. Para entrar en tierra derecha, como siempre, una pregunta y vamos a ocupar la tómbola de la suerte a ver quién será el seleccionado hoy para leer. Valentina, ya Valentina Bonar. Lee esta pregunta que es de ayer y la respondes. Está fácil, la respondimos ayer. ¿Se escucha o no? Sí, Ya. En Chile, durante la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, se observó un crecimiento proceso
de proletarización de una parte de la fuerza del trabajo. ¿Cuál es uno de los factores que explican este proceso? Veo la alternativa también, ¿no? No, di cuál es tu respuesta. Eh, La pregunta en sí es como ¿por qué la mano de obra se proletarizó? Que fundamentalmente que la relación entre el empleado y el empleador se sustenta en el dinero, en intercambio de salario. ¿Qué es el sindicalismo? Sindicalismo se refiere a que la gente se sindicalice, cree sindicatos, organizaciones de obreros para demandar mejores laborales. Eh, eh, ¿ah? Ya la A. ¿Qué dice el público por el chat? No lo sé en realidad. Ya aquí dice la A. Alexandra Iván Matías, sí, bien, es la A. Es la Bueno, A, no mentira. Bien. Primero, esta pregunta la quiero trabajar porque ayer por tiempo no la pudimos trabajar bien. El concepto proletarización, tal como dije de forma simple, es que la relación entre el trabajador y el empleador, entre el trabajador y el jefe, se sustente en el salario, en dinero. Antiguamente, el trabajo no solamente se sustentaba en dinero. A una persona le podían pagar con tierras, con víveres, con servicios. ¿Ya? El proletario basa su relación en el dinero, en el salario. ¿Ya? Por lo cual, que Chile se empiece a proletarizar, que la relación se empiece a basar en el dinero, es fundamentalmente la alternativa A, porque Chile se convierte en un país altamente vinculado al sistema capitalista, donde la relación se sustenta en el dinero. La B, influencias de la forma de trabajo campesino, se descarta porque es lo contrario al trabajo campesino. La creación de un sector manufacturero controlado por el Estado. El Estado no tiene un sector manufacturero en esa época, faltan décadas todavía. La ausencia de inversiones tecnológicas incorporadas al sistema productivo. Vamos a ver que el tren descarta esa alternativa. Y la decadencia del sindicalismo como forma de organización de los trabajadores. Vamos a ver en siguientes semanas que el sindicalismo en esta época del salitre, crece, nace y crece mucho. ¿Ya? Así es que no era ninguna de esas, era la A. Muy bien, Valentina. Ahora, chiquillos, vamos a entrar en tierra derecha de nuestra clase de hoy. Ayer explicamos el primer ciclo, vinculado al cobre, primeros sectores modernos, llegada del tren, crecimiento de algunos puertos, aumento de la actividad comercial en el Pacífico. Todo eso entra en crisis hacia 1873, 1878. Esta crisis, lo dijimos, se resuelve por la guerra del Pacífico. Chile gana la guerra del Pacífico, obtiene un nuevo recurso, el salitre. Por eso acá el fondo de nuestra imagen son afiches internacionales del salitre chileno. Cómo se promocionaba el salitre en el extranjero, y eso habla que es una producción vinculada al mercado exterior. Características de este ciclo, y al igual que ayer, voy a explicar cada una de estas nubes. ¿Ya? El salitre es el principal ingreso del Estado, y eso lo vamos a ver con gráficos. El salitre se convierte en el principal ingreso, en el sustento de las arcas fiscales. ¿Ya? El salitre va a aportar casi el 50% de las ganancias del Estado, por lo cual va a ser vital para la economía estatal y también para el sector privado. También tenemos que sumar que la extracción del salitre es desarrollada por empresas fundamentalmente británicas. Es el capital privado el que se va a hacer cargo del salitre. Vamos a ver por qué Chile toma esa decisión y qué medidas va a generar esta decisión. ¿Ya? Pero fundamentalmente el salitre es la gran fuente de recursos para Chile. Son privados los que explotan el salitre y la explotación del salitre activó otros sectores de la economía, por ejemplo, la actividad industrial, pero también la agricultura, ya porque el salitre se desarrolla
desierto más árido del mundo. Por lo cual, para alimentar toda esa población, había que llevar lechugas, papas, zanahoria, carne, todos los productos que uno necesita para comer, que se traen de la zona central de Chile, ¿ya? De la agricultura acá. Y eso va a activar la economía agrícola. También tenemos que decir que las ganancias, estas enormes ganancias que obtenía el Estado producto del salitre, se invirtieron en obras públicas. Hemos hablado de algunas de ellas, el viaducto del Mayico, renovar la ciudad y todo. En el aparato administrativo crece, por ejemplo, la cantidad de registros civiles, las funciones del Estado, los empleados públicos, y en educación. Nacen nuevas universidades, aumenta la cantidad de colegios, ¿ya? Aumenta la cobertura del sistema educativo. Todo esto gracias a la plata del salitre. A eso hay que sumar, por ejemplo, la línea del tren, que se extiende por gran parte del país. Y se mantienen los rasgos estructurales de nuestra economía nacional, de eso que hablábamos ayer: monoexportación, dependencia exterior, control de extranjeros de los recursos más importantes de nuestra economía, un campo atrasado, ¿ya? Por lo cual van a ser rasgos estructurales, que muchos de ellos podríamos decir que se mantienen hasta el día de hoy. Pero a pesar de cambiar cobre por salitre, los rasgos estructurales siguieron igual, ¿ya? Ahora, vamos a analizar cada una de estas nubes de mayor profundidad, ¿ya? Y para eso nos vamos a ir apoyando en gráficos, porque hemos dicho que la mayoría de las preguntas PSU de esta temática incorporan gráficos, y la idea es ir disminuyendo las capacidades de error, ¿ya? Más del 50% de los ingresos del fisco provienen del salitre. Por eso el salitre se convierte en el pilar fundamental de la economía chilena y del gasto fiscal. Se cobra un impuesto a la extracción del salitre. Por cada saco de salitre que saque una salitrera, se cobraba un impuesto que era bajísimo, no era más allá del 10%, ¿ya? Acá hay un gráfico. Este gráfico ha salido en algunas preguntas PSU y que muestra cómo el salitre es el principal ingreso del Estado. Les explico este gráfico, este cuadro. Por ejemplo, 1912, las rentas ordinarias de la nación. ¿Cuánto tenía el país en el chanchito, en dinero? Ya, 490 millones. De esos 490 millones, el 52,04%, o sea, aproximadamente unas 250 millones, provenían del salitre. O sea, casi la mitad, un poco más de la mitad, de todas estas rentas viene del salitre, ¿ya? Pero ojo, ha salido este gráfico, y lo vamos a trabajar en las preguntas del test, ¿ya? Tienen que tener cuidado con conceptos. Si bien es la mitad, no es la totalidad del ingreso. Hay otra mitad que tiene que venir de agricultura, quizás de otros productos como cobre, ¿ya? Pero el salitre es la mitad. Es el principal ingreso del Estado, ¿ya? ¿De eso alguna duda? Profe, Ya, el gráfico. Cuéntame. por qué los impuestos del salitre eran tan bajos? ¿Era porque le estaba yendo muy bien a Chile con ese ingreso o no? Sí, y además, hasta el día de hoy se cree que cobrar mucho impuesto a los empresarios es más que nada un pensamiento neoliberal. Cobrar mucho impuesto a los empresarios eh, los va a hacer que se vayan del país. Si yo, por ejemplo, a la salitrera, en vez de un 10, le hubiera cobrado un 50, ellos se hubieran ido a sacar salitre a Perú, por ejemplo, o a Bolivia. Entonces, la idea es cobrarle un impuesto no tan grande para que estén acá en Chile, aporten, y quizás esas ganancias que tengan ellos las pueden reinvertir, ¿ya? Por ejemplo, Donald Trump, cuando llegó ahora a la presidencia de la Casa Blanca, él prometió, y lo hizo, bajar el impuesto a los empresarios. ¿Para qué? Porque él dice que los empresarios, al pagar menos impuestos, tienen más plata en el bolsillo, y esa plata en el bolsillo la invierten. Eso para generar nuevos negocios. Por eso hoy día
Por ejemplo, se ha planteado que para solucionar la crisis económica acá en Chile, se les cobre un impuesto a los súper ricos, a las personas que ganan un altísimo sueldo. Pero el gobierno dice que se opone, porque si les cobramos un impuesto a los súper ricos, estos súper ricos van a dejar de invertir. Esa plata que la pueden invertir en nuevos negocios, la van a tener que pagar en impuestos. ¿No sé si te queda claro? Sí, gracias. Sí. Bueno, al menos un 20 dice Maximiliano. Claro, ya hubiera sido algo más. O un 30. Pero la verdad que se le cobra bajísimo, cerca del 10%. Porque sigue este pensamiento de que, mira, alguna vez voy a citar una palabra del general Pinochet. Una vez el general Pinochet dijo la siguiente frase: a las personas con platita hay que cuidarlas para que inviertan esa platita. Como ese pensamiento era el dominante en la época y que sigue dominante en gran parte de la clase política hoy día. En Europa no es así. En Europa los impuestos son altísimos. Por ejemplo, me acuerdo cuando Radamel Falcao, el jugador colombiano, llegó al Mónaco, se sorprendió porque la mitad de su sueldo se pagaba en impuestos. ¿Ya? Acá no, acá los súper ricos pagan súper poco. Ya, esto lo voy a correr. Ya, ahora, la extracción del salitre es desarrollada por empresas fundamentalmente británicas. ¿Ya? Tras la guerra del Pacífico, se restituye la propiedad privada de las oficinas. Ya durante la guerra, obviamente las salitreras no estaban produciendo porque eran el escenario de la guerra. Al terminarse la guerra, se restablecen los dueños. Si usted era dueño de esa salitrera, sigue con ella. Pero las que eran estatales, fundamentalmente las peruanas. Perú, antes de la guerra, había nacionalizado sus salitreras y esas que Chile le quita, que eran del Estado peruano, Chile no las va a dejar para el Estado chileno, sino que se las va a entregar a empresarios privados, fundamentalmente británicos. ¿Y por qué? Porque el Estado consideró que no tenía la capacidad para controlar el negocio del salitre. Consideraba que era un negocio demasiado grande, que el Estado no tenía la capacidad de controlar salitreras, de manejar un número significativo de obreros, de la actividad comercial en el extranjero. El Estado consideró que no tenía la capacidad para hacer este gran negocio, por lo cual se lo designó a privados. Ojo, estoy citando palabras de congresistas de la época. Ya quizás hoy día, 120 años después, podemos decir que quizás el Estado sí podía hacerlo, ya, pero en esa época se consideró que era mejor que esta actividad estuviera en manos de privados. ¿Ya? Debería el Estado, claro. Concuerdo contigo, Jeremías. Creo que los controles, creo que el Estado debería controlar los recursos naturales más importantes. Ya. Acá tenemos otro cuadro, que también lo saqué de una pregunta PSU, que habla sobre la nacionalidad de las salitreras. ¿Ya? Miren, acá está el caso de 1878, año antes a la Guerra del Pacífico. Salitreras peruanas, 58. Después caen, porque van a incorporarse a Chile. Británicas, un 13,5% de las salitreras eran británicas y 19 de capital chileno, 8 alemanas y 1,5 de otras naciones. Si se dan cuenta, al término de la Guerra del Pacífico, se acaban las peruanas, crecen las británicas del 13,5 a un 20, aparecen anglo-chilenas, o sea, británicas con capital chileno, un 14%, que después desaparecen, fracasan, y las chilenas crecen un 36%, pero después empiezan a disminuir. Ya fundamentalmente aumenta la británica. Se las empiezan a vender a capitales ingleses. Ese gráfico pues, igual podría demostrar que el capital chileno no tenía la capacidad para el negocio y decide venderlas. Ya, y los británicos sí logran hacerlo. Se dan cuenta que casi a fines del siglo XIX, un 60% de las salitreras son británicas. La segunda en importancia son de otros países,
que fundamentalmente son europeos. Habían algunas alemanas y algunas de presencia italiana, y empiezan también a llegar los norteamericanos a comprar salitreras y chilenas. Ya, y aquí podemos ver 1925, cuando el negocio ya está más o menos en crisis. Los británicos se han empezado a ir y los chilenos ya empiezan a comprar. Y ahí también dice de propiedad alemana, ya fundamentalmente porque producto de la Primera Guerra Mundial, Chile las expropia, se las quita a los alemanes. Por lo cual podemos dar cuenta, a partir de este cuadro, que después de la Guerra del Pacífico, la mayoría de las salitreras son británicas. Y en segundo lugar, extranjeras y chilenas. ¿Alguna pregunta? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? Ya. Bueno, cualquier pregunta, si tenéis después, volvemos hasta allá. Po. Ya, la explotación del salitre activó otros sectores de la economía. Y eso también es clave, en especial la agricultura. La gran cantidad de población que llega a la zona salitrera genera una alta demanda alimenticia. Y no solo me refiero a alimentos, también, por ejemplo, vestimenta, servicios, actividad cultural. Ya, por ejemplo, el salitre movía tanto dinero que muchos shows artísticos internacionales iban directamente a Antofagasta, a Iquique o a Calama y no a Santiago, por ejemplo, por la cantidad de plata. Por lo cual, la industria del salitre activa otros sectores de la economía y la actividad agrícola en la zona central del país abastece a la zona salitrera. Un ejemplo de ello es este gráfico, que también lo saqué de una pregunta PSU, que es un gráfico que muestra la cantidad de caballos y mulas en los distritos salitreros. ¿Ya? Muestra cómo en el 901 habían aproximadamente, no sé, unas 700 mulas y caballos, y hacia el 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, ya esto casi se triplica o se dobla. ¿Ya? Eso muestra que la actividad salitrera igual demandó, por ejemplo, actividad ganadera, caballos y mulas para arrastrar el salitre a los centros productivos. ¿Ya? Por lo cual, se dan cuenta, activa otros sectores de la economía igual, como estos animales de tiro. Eso. Ya. Ya, ahora, las ganancias. Las ganancias del salitre, tal como dije al principio de esta clase, se invirtieron fundamentalmente en obras públicas, aparato administrativo y en educación. Por ejemplo, esta fotografía actual, que muestra la costanera de Puerto Montt, que hay como un museo de sitio de la ex estación de trenes en Puerto Montt. Que el tren llegara a Puerto Montt en 1910 fue una verdadera obra de ingeniería. O sea, fue atravesar 1000 kilómetros. Fue un gran gasto. Y los ingresos estatales se invirtieron en la extensión de la línea ferroviaria y el sistema educativo público. Muchas escuelas se fundan en gran parte del país para extender el sistema educativo, la cobertura y la línea férrea. Y ahí yo creo que tenemos que hacer un mea culpa como país, fundamentalmente nuestra clase política, a partir de los 80 en adelante, cuando empieza la crisis del sistema ferroviario. O sea, imagínense que lo gastamos toda esta plata en extender el tren a muchos lugares, y hoy día las líneas férreas, con suerte, mueven carga, ¿ya? Pero perfectamente podrían mover población, como antiguamente lo hacían, trenes de pasajeros. Descongestionaríamos las carreteras. Hoy día los trenes son eléctricos, no contaminan, ¿ya? Y mejorar la conectividad del país. O sea, este es un país que yo he mostrado para el terremoto, que te pitéis un puente, un buen chileno, lo echáis abajo y cortáis la comunicación del país. En vez que los trenes logran mejorar esto de la conectividad. Por ejemplo, ustedes, talagantinos, que durante décadas han escuchado la promesa de que va a llegar el metrotren a Talagante Melipilla, y todavía nada, ¿ya? Y ayudaría a la conectividad. Ustedes,
que casi solo pueden salir por una o dos vías, y además viven el monopolio de una y dos empresas de buses. Ya. Y se disminuyen los cobros de impuestos, y eso es bastante particular. Como el Estado estaba ganando plata con el impuesto al salitre, decidió bajar los impuestos de los otros sectores, como la agricultura. Eso hizo que los terratenientes, los dueños de fondos, pagaran un bajísimo impuesto, porque el Estado prefirió cobrar y sustentar la economía en el impuesto al salitre. Si nosotros hubiéramos mantenido ese impuesto a las empresas agrícolas, quizás Chile hubiera tenido más ingresos. De ahí para muchos, que hoy día Chile sea un país donde los ricos pagan la menor cantidad de impuestos casi del continente, es por este hecho histórico, porque llevan 100 años casi sin pagar impuestos. Nuestros súper ricos se acostumbraron a pagar bajos impuestos y hoy día, al querer subir los impuestos, ponen el grito en el cielo, ¿ya? Y hacen todo lo posible para impedir esa alza de impuestos. Por lo cual, las ganancias del salitre se invierten en sectores, obras públicas y educación, por ejemplo, y se reducen los impuestos de los otros sectores. ¿Alguna duda? Sí, ahí veo una duda súper complicada. No te preocupes, no te preocupes. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿No? Y están más callados. Parece que el almuerzo los dejó con ganas de una siesta. Ya. Y por último, se mantienen los rasgos estructurales de nuestra economía, chiquillos. Y ahí eso es bastante particular. Por ejemplo, elementos que hablábamos ayer. Monoexportación. Chile cambió el producto del cobre al salitre, pero siguió siendo un país que sustenta sus ganancias y sus exportaciones en un producto. Lo vimos en el primer gráfico. El 52% de los ingresos del Estado provenían del salitre, por lo cual si el salitre cae, caen los ingresos del Estado. Luego, dependencia del mercado exterior. Vendemos el salitre afuera, y ahí lo vemos someramente en afiches. Es un producto que se vende afuera como explosivo, para hacer explosivos y como fertilizantes. Se vende en extranjero, por lo cual si el mercado exterior cae, producto, por ejemplo, de una guerra, como la Primera Guerra Mundial, o nos dejan de comprar, nuestra economía se va a ver en serios problemas. Lo otro, capitales extranjeros contra los sectores más importantes. Lo vimos en un cuadro. La mayoría de las salitreras eran de origen británico y de otros países. Por lo cual, un sector clave en nuestra economía no está en manos ni de capitales chilenos ni del Estado. ¿Ya? Eso también nos puede poner en problemas. ¿Hasta dónde está nuestra soberanía? Y lo vimos algunas clases atrás. ¿Se acuerdan cuando Balmaceda le quiso quitar el control del negocio del salitre a los salitreros? ¿Cómo terminó? Suicidándose. En una guerra cruenta. Y fundamentalmente producto del lobby de los empresarios salitreros británicos. ¿Ya? ¿A dónde está nuestra soberanía? Al que los extranjeros controlen nuestros recursos económicos. Y la mano de obra en malas condiciones. Yo creo que todos lo hemos visto alguna vez. Por ejemplo, las pulperías, el control de la libertad que se ejercía en las oficinas salitreras, las malas condiciones de vida, las nulas casi condiciones laborales de los trabajadores del salitre. Y por último, continuamos con nulos cambios en el sector rural. La propiedad rural no se tocó, siguen las grandes haciendas en la zona central y sur de Chile, siguen los inquilinos, sigue el peonaje, sigue la escasa libertad en los campos chilenos y la pobreza, por lo cual los problemas estructurales de la economía chilena en el siglo XIX continuaron. Se reemplazó el cobre
por el salitre, pero la cosa continuó casi igual. ¿Alguna duda? Profe, ¿Pregunta? Cuéntame. es que sobre las malas condiciones tenía una pregunta porque se supone que en la Constitución del 25, creo, se puso el domingo como descanso obligatorio. Entonces, por Sí, ejemplo, para entonces trabajaban toda la semana o igual respetaban el excelente. domingo. Sí, las leyes laborales no existen en esta época. Se empiezan a aprobar aproximadamente hacia 1903 y 1924. Vamos a ver las siguientes clases. No existía clausura del debate parlamentario. Se podía discutir una ley durante años, durante décadas. La ley de la silla, que autoriza a los trabajadores a sentarse cada cierto tiempo, se discutió durante 10 años. 10 años. La ley de descanso dominical que tú nombraste se discutió durante años y lo vamos a ver que en su mayoría esas leyes fueron aprobadas en 1904 por presión de los militares, ni siquiera porque los parlamentarios vieran la problemática social. Y no solamente esa ley, te hablo de la ley de trabajo infantil, la ley del trabajo de mujeres embarazadas, ya la reglamentación de los contratos de trabajo. Imagínate que las protestas de 1907, que terminaron con la matanza de la matanza de Santa María de Quique, entre las demandas de los trabajadores está que les pagaran en dinero, les pagaban en fichas, que solo podían cobrar ahí. Faltan décadas para que lleguen las leyes laborales. Y lo vamos a ver. Ya después de esto, entramos en tierra derecha en el siglo XX. Sí, rígido. Sí. Ya, chiquillos. Ahora, ¿alguna duda más? Si no, nos vamos a Schoology. Ya, chiquillos. Ahora, nos vamos a Schoology, hacen las 5 preguntas y las revisamos. Tal como les dije al principio, estas preguntas en la clase de hoy son en su mayoría de gráficos. Y acá les estoy proyectando. Tenemos 4 de gráficos y una de texto. Ya la idea es trabajando estas habilidades que siempre se preguntan en esta temática. Así que, chiquillos, vamos a dar 10 minutos para estas 5 preguntas y las trabajamos, las revisamos. No se vayan al terminar de hacer el test de Schoology. Ayer vi varios que escapan, ¿ya? Lo más importante es la revisión de las preguntas, porque ahí vemos por qué las tienen malas, por qué las tuvieron correctas y dudas de sus compañeros que van a retroalimentar nuestro proceso. A medida que van terminando, como siempre escriben, listo, terminé, para ir viendo cuántos falta.
no influye en el nivel de ganancias, no hubieron cambios ni nada. Y partía en la edad de oro del salitre. Muy bien. Los que vayan terminando, escriban listo para ir sabiendo cuántos ya han terminado. Profe, ¿qué significa? Ah, ya lo preguntaron. La misma que el Maxi. ¿Qué significa, profe, qué se refiere con la actividad fabril? De fábricas, de industrias, manufactura, por ejemplo. Si te das cuenta, el primer gráfico muestra aumento de la actividad fabril, de la actividad industrial, al igual que el último. Si te das cuenta, después de la Guerra del Pacífico, crece mucho la actividad industrial en Santiago. No se vayan después de terminar el ticket, por favor. Veo cómo empiezan a huir. Los que vayan terminando, escriban listo. Por el tiempo original, nos quedan 2 minutos, pero podemos dar más tiempo. Hoy día estamos bien de tiempo. Ya. Ya, chiquillos. ¿Cuántos van terminando? Queda menos de 1 minuto. Igual podemos dar más. No hay problema. Ya.
Ya, chiquillos, voy a dar 2 minutos. 2 minutos para que terminen los que faltan y estamos. Revisamos. Sobre la metacognición, ya la mayoría casi ha entregado. Recién me llegó la de la Constanza y están casi todos. Faltan por lo general los de siempre. ¿Ya? Mañana les voy a subir otra, como todos los jueves. Lo particular es que mañana les voy a subir un mini ensayo. Va a tener 24 preguntas, tal como las 24 preguntas que trae el ítem de formación ciudadana. Me he dado cuenta, a través de sus ensayos, que el ítem más débil que tienen es formación ciudadana. Me daba cuenta al echarle un ojo a la metacognición que la mayoría en la metacognición anterior se equivocó en la formación ciudadana. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este mini ensayo de formación ciudadana. 24 preguntas de formación ciudadana, tal como ese ítem, y también les voy a dar un puntaje y todo. También va a tener una semana para hacerlo, igual que los demás. Además, igual el ministerio ya liberó los modelos del DEMRE, y analizando el modelo podemos ver que las preguntas de formación ciudadana son más que nada como de análisis, de cultura general, no son tan específicas, así por ejemplo, cuánto duraba el cargo del presidente, cuáles son las funciones de un ministro, sino que más que nada preguntas de cosas generales. ¿Ya? Ya, jóvenes, quedan 20, 17. Todos los que han terminado, por favor. La última que tengo es la Noelia. El resto. Ya, estamos. Vamos a revisar. Ya vamos a ocupar la ruleta. ¿Quién va a leer la primera? Jeremías. Ya, Jeremías. Cortita, porque es un gráfico. Lee la primera pregunta y tu respuesta. Ya. En el gráfico adjunto se puede observar la realidad industrial de gran parte de Chile durante la segunda mitad del siglo XIX. Considerando el gráfico, ¿qué características de la economía chilena del periodo es correcto inferir? Yo puse solo uno. Ya, solo uno, que sería tras la guerra del Pacífico, se produce un acelerado incremento de la actividad industrial. Bueno, acá, una cuestión de gráfica, no se ve muy bien los años, pero en la de Schoology se ve un poco mejor. Este es el rango que marca el fin de la guerra, 1879. Después de la guerra, esto se duplica y triplica. La 1 es correcta. La 2 dice el crecimiento de la industria estuvo directamente vinculado con el desarrollo de industrias estatales. Y no, hemos hablado que en esta época es fundamentalmente industria privada. Y dice, hacia 1895, la mayor actividad industrial fue producto de la necesidad de modernizar la producción agrícola. Y eso es falso porque hemos dicho que la producción agrícola sigue casi sin cambios. Por lo cual está correcto lo de Jeremías, es la A, solo uno. Bien. Ya vamos a ir de nuevo ahora. Ruleta. No, la vale salió de recién. No, démosle otro nombre para que participen más. Sí, la vale ya leyó al principio. No. No, Joaquín ha leído muchas veces. Ya lo he hecho leer muchas veces. Que participe otro. Ya, Constanza. Constanza, ¿estás por ahí? Lee esta pregunta que es cortita. Ya. Dale. Dados. En el gráfico anterior da cuenta de la contribución de la industria salitrera a las rentas de Chile entre 1880 y 1924. A partir de él y de los procesos históricos desarrollados en el periodo referido, es correcto señalar que el aporte del salitre a las rentas nacionales se caracterizó por 1 y 2.
Ya, 1 y 2. Y ahora 1 dice aumentar drásticamente en las 2 décadas posteriores a la Guerra del Pacífico. Y lo podemos ver. Acá está, cuando termina la Guerra del Pacífico, y aumenta mucho, ya hasta el 1900, hasta el fines del siglo XIX, aumenta demasiado. 2. Registrar periodos de disminución y recuperación durante la denominada República Parlamentaria. Ya de aquí, desde la muerte de Balmaceda más o menos, hasta la Primera Guerra Mundial, vemos que sube y baja con varias fluctuaciones, por lo cual también es correcto 1 y 2. Y 3. Tender al aumento constante durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ya la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, acá, y no aumenta, baja. Entre 1915 y 1920, que podríamos decir que son los años de desarrollo más o menos de la guerra, cae el salitre, ¿ya? Fundamentalmente porque se cae el comercio mundial, y por el salitre sintético igual. Por lo cual la 3 no es correcta, es la 1 y 2. Ya, bien, Constanza. Ya, y la 3 estaba fácil. La 3 la analizamos, este cuadro, en la clase. Dice, luego de analizar los antecedentes presentados en el cuadro anterior, es correcto señalar que, y ahí vamos descartando la otra alternativa. Miren, la B, la única actividad económica que aportaba el fisco era el salitre, y no, porque vemos que el salitre solo aporta la mitad. Eso no quiere decir que hayan otras actividades. De algún lugar sale la otra mitad. C, la industria salitrera entró en crisis en el año 1915. Ya, claro, no es tan importante, pero después vemos que aumenta. Incluso el 54% es mayor que el 48%. Además, producto de las cifras, tampoco podemos deducir la crisis, como sí lo podríamos deducir con este gráfico, el de la pregunta anterior. D, ¿las rentas de la nación solo dependían de la riqueza del salitre? No, porque aquí estamos diciendo que es solamente la mitad. No dependían 100%. No solo, ahí dice, solo dependían de la riqueza del salitre. Y la E, el año 1912 fue el año de mayor contribución del salitre al fisco. Y no, porque el 12 es 52 y el 16 es 60. Por eso es la A. La industria salitrera realizó importantes aportes al fisco. Sí, el 50%. Un importantísimo aporte. ¿Ya? Ya. La 4. La 4 es un texto bastante particular, que es del tema que yo les hablaba, de que producto de la gran contribución del salitre a las arcas fiscales, a las arcas del Estado, no se cobraron grandes impuestos a los otros sectores de la economía. ¿Ya? Por lo cual, ¿cuál sería la correcta? ¿La correcta es la 4? ¿El chat, por ejemplo? Ya, bien. Bien, Jeremías. Bien, Alexandra. La correcta ya es la C. El impuesto salitrero sustituyó otros impuestos de carácter interno. ¿Ya? Miren, el texto igual era complicado leerlo. Es un texto de economía, pero ya al saber lo que ya explicamos, podíamos tener una mayor guía, sabiendo que producto de la riqueza del salitre no se cobraron tantos impuestos a los otros sectores de la economía. Ya, y la última, vamos a ir a la tómbola. Ya. Maximiliano. Ya, Maximiliano. Leí la 5 y tu respuesta. Ya, profe, acá lo leo. Espera. Dale. El gráfico anterior muestra el crecimiento que tuvieron los establecimientos industriales del departamento de Santiago a fines del siglo XIX. Del análisis del dicho gráfico y considerando el contexto histórico, ¿cuáles de las siguientes inferencias son correctas respecto al comportamiento de estos establecimientos? Ya, ¿Cuál es la yo correcta? puse la D. 1 y Ya, 2. 1 y 2. Bien, porque la creación de nuevas industrias se aceleró a partir de la Guerra del Pacífico. Acá termina la Guerra del Pacífico y crece la actividad industrial en Santiago. Este gráfico nos demuestra lo que yo les decía en la clase, que producto de la actividad salitrera también creció la otra industria, como la industria en Santiago. 2.
La actividad fabril, la actividad industrial, se vio estimulada por la riqueza salitrera. No es al azar que después de la Guerra del Pacífico, en la época de oro del salitre, crezca la actividad industrial, y también dijimos en clase, la actividad salitrera va a estimular otros sectores de la economía, por lo cual 1 y 2, correcto. Y 3, el proceso industrializador disminuyó al comenzar la República Parlamentaria. No, lista la muerte de Balmaceda, cuando empieza el parlamentarismo, y crece mucho más, ¿ya? Por lo cual es lo contrario. Por lo cual es 1 y 2. Bien, Maximiliano, lo correcto es la D, ¿ya? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Jeremías, profe, ¿y no hubieron grandes inmigraciones de población peruana por pega? Sí, señor. Hubo migración de sectores de Perú y de Bolivia. De partida en la matanza de Santa María de Iquique, entre las víctimas hay muchos extranjeros, fundamentalmente bolivianos y peruanos. No olvidemos que Iquique, antes de la guerra, era peruana, ¿ya? Por lo cual hay presencia de población inmigrante en esta zona. Sí, señor, sí hubo migración. También de gente de Santiago y del sur. Ya muchos campesinos migran a las oficinas salitreras. De ahí viene una famosa canción de Violeta Parra: Run, 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 se fue para el norte. No sé dónde estará, algo así. Ya. Eso. Ya, jóvenes. Gracias por mi canto. Ya. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? ¿No? Ya. Sí, Dios. Ya, ya, chiquillos, estamos, nos vemos mañana. Mañana tenemos clase más temprano, a las 11:30. Y eso, no olviden que la metacognición es hasta hoy día, hasta las 23:59. Así que tienen tiempo todavía. Ya, suerte, abríguense, nos vemos. Gracias, Maximiliano. Sí, y eso, espero otras clases cantar también. Gracias. ¿Cuál metacognición? La del jueves pasado, Nicolás. La del jueves pasado termina hoy día el plazo. Pero tú ya la hiciste. Sí, tú ya la hiciste, Nicolás. Sí, Maximiliano. Sí. Mira, si quieren, si algunos quieren ver, yo tengo acá un drive con esa información. La estoy mostrando. ¿Ya? Hay una planilla en la cual yo marco la metacognición. Vamos a ver si abre esta cuestión de citación. Ya. Bueno, la constancia la entregó recién. La voy a marcar el tiro. Ya. Sí, Maximiliano. La anterior no la hiciste. La que termina hoy día sí la hiciste. La del mini ensayo no la hiciste. Del resto falta Víctor, la Denise y Sebastián Córdoba. Y Diego Méndez, que es un tipo que es de la otra sesión, pero hace los tickets de acá y los mini ensayos y todas las actividades del curso. Eso. Ya, jóvenes, estén bien, cuídense. Adiós.